Una de las causas más importantes de mortalidad a nivel de ginecología y obstetricia son las hemorragias de la primera mitad del embarazo, siendo la más frecuente el aborto, por lo cual debemos saber identificarlo, saber cómo se define, conocer los factores de riesgo para así poder dar con el diagnóstico y dar el mejor abordaje posible a las embarazadas. Entonces definamos que el aborto es una interrupción espontánea o inducida de un producto gestacional que es previable, ¿sí? Hay una definición que nos aporta la OMS y el CDC, y es que la expulsión de un producto gestacional de menos de 500 gramos o menor a 20 semanas. Este pues va a tener una serie de factores de riesgo que son bastante extensos. Sin embargo, la edad materna superior a los 40 años representa uno de los más importantes. Que la madre sea fumadora, que tenga algún antecedente de aborto, eso es importante siempre constatarlo en la historia clínica. Y las etiologías, comenzando por las anomalías genéticas, representan entre el 50 y el 60%. Las alteraciones endocrinas, por ejemplo, un déficit de progesterona, se ha visto que es asociado a entre un 10 y un 15%. El cervix incompetente representa entre el 8 y el 15%. Las infecciones, el 3 y 5%. Una implantación anormal de la placenta entre el 5 y el 15%. Las anomalías inmunológicas, tales como el lupus eritematoso sistémico, todas aquellas alteraciones que vayan relacionadas con nuestro sistema de defensas representarían entre el 3 y el 5%. Y las anomalías anatomo-uterinas representan entre el 1 y el 3%. Cuando no logramos identificar una causa exacta, diríamos que es idiopática, y este tipo de aborto representa más del 5% de los casos. Las causas genéticas que nosotros hemos logrado identificar son las trisomías autonómicas o las trisomías autosómicas, entre un 50 y 60%, las triploidías entre un 15 y un 20%, las monosomías, la monosomía del X, es decir, el síndrome de Turner, entre el 19 y el 25%, y las tetraploideas se han asociado entre un 3 y un 5%. Esto pues digamos que a nivel de las trisomías, la Edwards es la más frecuente y la trisomía 13, es decir, el síndrome de Patau, también constituye una importante causa de aborto. Las causas endocrinas, por su parte, como ya adelantábamos, el déficit de progesterona, alguna deficiencia a nivel de la glándula tiroides, que la paciente tenga diabetes, que tenga síndrome de ovario poliquístico, que tenga algún hiperandrogenismo o una hiperprolactinemia, también se han visto como causas importantes. La clasificación que tenemos nosotros primeramente según el tiempo. Según el tiempo podemos decir que es precoz cuando ocurre en una edad gestacional de menos de 12 semanas, y este constituye el 80% de los casos. Y cuando es tardío, es decir, el que ocurre a partir de las 13 semanas, este se relaciona con el 20% de los casos. Ahora, según la presentación, podríamos decir que puede ser espontáneo, inducido o terapéutico, que es en aquellos casos en donde se utiliza para salvaguardar la vida de la madre. Y tenemos por acá también una definición que es la pérdida temprana del embarazo. Este es un embarazo intrauterino con un saco gestacional vacío o con un saco gestacional con embrión o feto sin actividad cardíaca dentro de las primeras 12.6 semanas de gestación. Según la clínica, además, el aborto puede ser clasificado como amenaza de aborto, que como tal todavía ahí no se está dando el proceso, pero hay, digamos que, unos avisos previos, y estos son contracciones uterinas, un sangrado que puede estar presente o no y un cervix cerrado. Debemos entonces en estos casos activar alarma, ¿sí? Por otra parte, el aborto en curso inminente o inevitable es aquel que cursa con dolor, donde hay sangrado en mayor proporción con respecto al caso anterior y donde hay modificaciones cervicales. El cervix no estará cerrado, sino que ya comienzan a ocurrir esos cambios cervicales. Y por otra parte, en el inevitable hay una ruptura prematura de membranas a una edad gestacional previable. Según la clínica, el aborto también puede ser completo, es decir, donde se da la expulsión fetal y de la placenta, el cérvix está cerrado, hay un cese del sangrado y también cursa con dolor.
A nivel ecográfico vamos a encontrar una línea con un grosor de menos de 15 milímetros. El incompleto, por su parte, no hay la expulsión fetal o puede extruirse al cérvix, puede haber una obstrucción y la separación parcial o completa de la placenta, además de que hay sangrado y dilatación del orificio cervical interno. El diagnóstico ecográfico que vamos a encontrar en este caso es que la línea media uterina será mayor o igual a 15 milímetros y pues debemos sospechar que existen restos ovulares todavía en el útero, además de que se presenta una ecogenicidad heterogénea. Continuando con la clasificación según la clínica, también podríamos encontrarnos con casos de abortos retenidos. Estos hacen referencia a un feto o un embrión muerto intraútero en una edad gestacional menor a 22 semanas, con retención de restos ovulares por largo tiempo. También puede existir una subclasificación del mismo como aborto diferido, aborto retenido diferido, en donde encontramos un feto intraútero sin frecuencia cardíaca, o un huevo güero o embarazo anembrionario. Este hace referencia a un saco gestacional vacío, un óvulo se implanta en la pared uterina, pero no hay un desarrollo del mismo y se observa por lo tanto un saco gestacional mayor a 25 milímetros sin embrión. El aborto recurrente es otra de las definiciones que nosotros debemos conocer y es cuando ocurren más o tres abortos involuntarios en el primer trimestre, es decir, en una edad gestacional menor a 12 semanas, en las últimas gestaciones que haya tenido la paciente. Y el aborto séptico es aquel en donde ocurre una infección que la vemos manifestada con una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Existe una causa obstétrica, un evento obstétrico desencadenante y antes o durante el aborto espontáneo o inducido. También puede presentarse el caso del aborto séptico y este pues se puede acompañar de otros signos como dolor uterino, pus, mal olor, etc. Para los paraclínicos que nosotros debemos solicitar incluye una hemoclasificación, un hemograma completo, un FTABS buscando alguna infección sifilítica, el frotis de sangre vaginal si hay sospecha pues de infección. Debemos solicitar también la beta HCG cualitativa y de ser necesario la cuantitativa. Cuando nos encontramos con una beta HCG mayor a 1500, la gestación es intraútero en el 90% de los casos. Y ante una alta sospecha de un embarazo ectópico, la beta HCG mayor a 1800 más un útero vacío, pues es claramente un cuadro muy sugestivo de que se presente ese embarazo ectópico. Por lo tanto, es uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos tener a consideración. Y una eco transvaginal o transabdominal es otro de los paraclínicos que nosotros debemos considerar y se debe repetir en 7 días si no se está seguro pues, del diagnóstico. Los sangrados por implantación son uno de los principales diagnósticos diferenciales que nosotros debemos tener en cuenta. Esto es muy escaso que ocurra, muy poco probable. Sin embargo, sucede en todas aquellas embarazadas en la cuarta y sexta semana y puede confundirse en muchos casos con la menstruación. También las características de la sangre expulsada puede orientarnos acerca de lo que realmente está ocurriendo. Las patologías del aparato genital siempre debemos realizar especuloscopia porque estas también pueden hacernos confundir y mediante esta técnica las identificaremos claramente. El embarazo ectópico ya veíamos los niveles de beta HCG, es de lo más importante a considerar acá. El embarazo molar también es uno de los diagnósticos diferenciales y el síndrome urémico anovulatorio del embarazo. El diagnóstico lo vamos a establecer entonces por los hallazgos en la ecografía y los niveles de beta HCG. Una beta HCG que sea mayor a 1800 y que no haya producto en el útero, ya veíamos que es muy sugestivo de embarazo ectópico. Y los hallazgos, entonces, diagnóstico que vamos a encontrar es una longitud craneocaudal mayor o igual a 7 milímetros y no latido del corazón. Un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros y no embrión.
y una ausencia de embrión con latido sin un saco vitelino. Ausencia de un embrión con latido 11 días después de una tomografía que mostró un saco gestacional con un saco vitelino. Es otro de los hallazgos diagnósticos. ¿Cómo vamos a darle entonces el manejo ante la presencia de un aborto? Primeramente debemos manejar la amenaza de aborto y también debemos tener en cuenta que este puede ser ambulatorio si cumple con una serie de condiciones. Primeramente, el acetaminofén, el butilbromuro de iosina es uno de los de las alternativas de tratamiento que nosotros debemos considerar para el manejo del dolor. El reposo en cama, 48 horas, si el resultado es incierto. También se debe tener en cuenta el reposo sexual, que nosotros hayamos descartado alguna patología infecciosa y que en caso de ser necesario hayamos tratado esa causa probable. Se debe administrar progesterona de entre 200 y 400 miligramos cada 12 horas si tenemos la presencia de un embarazo menor de 12 semanas y si hay insuficiencia de cuerpo lúteo. Además debemos realizar un seguimiento ecográfico a través de una ecografía transvaginal semanal si el embarazo es menor a 10 o 12 semanas y la ultrasonografía de control que nosotros estemos realizando, ya sea según las pautas establecidas de cada 7 días, etcétera, etcétera. Lo que les explicaba en cuanto a los paraclínicos que debemos solicitar. Entonces, el esquema que nos aporta la resolución 3280, que pues es lo que sigue vigente de momento en Colombia, sin embargo ya hay una serie de modificaciones, pero digamos que el esquema básico que nosotros debemos conocer es que en aquellos embarazos menores de 13 semanas que estén cruzando con una clínica de aborto, debemos administrar misoprostol 800 microgramos por vía sublingual cada 3 horas o vía vaginal cada 3 a 12 horas en caso de que sea necesario. Si el embarazo es entre 13 y 24 semanas, administramos 400 microgramos por vía sublingual o vía vaginal cada 3 horas. Si es entre 25 y 28 semanas que la paciente está presentando la clínica, 200 microgramos cada 4 horas por las distintas vías de administración que tengamos eh, a considerar. Si es mayor a 28 semanas, 100 microgramos cada 6 horas. Y si el embarazo es mayor a 23 semanas, debemos aplicar cloruro de potasio intracardíaco o en el cordón umbilical. En este caso, incluso también podríamos considerar la digoxina intraamniótica para evitar pues precisamente la viabilidad fetal a través del latido cardíaco. Recordemos que esto va a causar una arritmia mortal. Las contraindicaciones para que nosotros demos un manejo expectante de esa pérdida precoz del embarazo es en el caso de que existan hemorragias, infecciones o que la paciente tenga una anemia severa. El manejo de la pérdida precoz del embarazo se realiza con misoprostol 800 microgramos por vía vaginal y si no responde a la primera dosis se puede repetir a las 3 horas o incluso a los 7 días. Este es otro de las alternativas de esquemas de tratamiento que les quiero presentar el día de hoy. La vía sublingual o vaginal es más efectiva que la vía oral y se debe considerar la mifepristona 200 miligramos por vía oral 24 horas antes de la administración de misoprostol, esto en caso de que esté disponible. Como veíamos, la 3280 no nos da esta alternativa. Y se debe administrar inmunoglobulina anti-D a toda gestante que tenga RH positivo, que el padre sea RH negativo o que no lo podamos determinar, que no conozcamos el grupo sanguíneo del padre, 72 horas después de la primera dosis de misoprostol. Y en aquellos embarazos menores de 12 semanas, 50 microgramos o en mayores de 12 semanas, 300 microgramos. Este manejo de la pérdida precoz del embarazo puede ser expectante, puede ser médico o puede ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo vamos a considerar en caso de que exista una evacuación uterina urgente y esto se va a dar en los casos de inestabilidad hemodinámica, de signos de infección
o de hemorragias y es preferible en los casos de anemia, es decir, aquí sería una alternativa, en los casos de anemia, de trastornos de la coagulación, de enfermedad cardiovascular o según las preferencias que tenga la mujer. Y las complicaciones que nosotros vamos a encontrar es que hayan pues fallos en la técnica natural de cualquier procedimiento quirúrgico, que existan hemorragia, desgarros cervicales, perforación uterina, hematometra, infección cervical o síndrome de Asherman. Estos son los hallazgos diagnósticos, ya muchos los veíamos, y los hallazgos sugestivos pero no diagnósticos. Digamos que los más importantes entonces son los hallazgos diagnósticos que ya los veíamos en la parte de cómo hacerlo precisamente. Y estas son las diferencias entre los distintos métodos quirúrgicos que encontramos, siendo que la MEU tiene una complicación o un riesgo un poco más bajo, el costo es bajo, tiene un 25% del costo con respecto al legrado intrauterino, pues este tiene un costo muchísimo más alto. El instrumental que vamos a utilizar, pues en el caso del legrado intrauterino es una cureta metálica, en el caso de la MEU es una cánula de plástico semirrígida. La dilatación cervical en el AMEU será mínima. El tipo de sedación solamente requerirá un bloqueo paracervical, mientras que acá en el legrado intrauterino la anestesia es general. El personal que se requiere en los casos de legrado intrauterino es un médico y un anestesiólogo. En cambio que en el AMEU solamente sería un médico, el equipo médico esencial. Y la estancia hospitalaria es menos prolongada en el AMEU. Sin embargo, sabemos las limitaciones que muchas veces hay en muchos territorios, en muchos departamentos del país, y por lo tanto el legrado intrauterino sigue siendo la técnica que se emplea principalmente, pero debemos conocer entonces que la MEU tiene muchísimas ventajas con respecto al legrado intrauterino y es un mensaje. Además de que estos fueron unas características que nos arrojó la OMS en el 2002. Sin más, eso fue todo por el video de hoy.